ha ocurrido este día en Venezuela. Queremos conversar con el analista internacional académico de la Universidad de los Andes, Francisco Javier Tagle. Francisco, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Bueno, Alejandra, ¿cómo estás? Me gustaría partir primero con que, no es la primera vez que asume Nicolás Maduro en medio de la polémica. Los gobiernos chavistas, Hugo Chávez antes también, siempre en medio de muchas críticas. Pero ¿qué es lo que hace diferente esta vez? En que vimos ahí muy pocos mandatarios acompañándolo en esta ceremonia de asunción de mando. No ante el Congreso, no ante la Asamblea Nacional, sino ante este Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué esta vez es diferente? Esta vez es diferente, Alejandra, porque quizás por primera vez existe tanta unanimidad en la comunidad internacional sobre lo ilegítimo que es el actual gobierno de Venezuela. El Grupo de Lima, ¿no es cierto?, declaró que esta asunción era legítima. La OEA, hace pocas horas, también declaró que es ilegítima. La Unión Europea también señaló lo mismo. Bueno, Estados Unidos, ¿para qué hablar? Por lo cual, quizás por primera vez existe tanta unanimidad de este gobierno, ¿no es cierto?, que es ilegítimo. Hay críticas también de sectores que antes le eran afín a Nicolás Maduro. Estoy pensando incluso lo que vimos hace algunos días en España, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que también ahora es crítico de lo que está pasando en Venezuela. Antes era un férreo defensor de lo que estaba ocurriendo en ese país. ¿Se está produciendo un cambio también en esos sectores políticos? Bueno, resulta interesante, ¿no es cierto?, cuando uno mira la votación en la OEA de hoy día, donde los 5 países que apoyaron a Venezuela son Venezuela misma, Bolivia y 3 países del Caribe. Es decir, donde quedaron los otros países, los antiguos aliados latinoamericanos. Ecuador se abstuvo, Nicaragua se abstuvo, por lo cual Venezuela podríamos decir que hoy está más sola que nunca. Y también lo que tú hacías mención respecto a dónde juró hoy día Nicolás Maduro. Eso también, ¿no es cierto?, es una demostración, ¿no es cierto?, de la realidad que se está viviendo ahora en Venezuela. Sí, expliquemos esa diferencia, porque hay una Asamblea Nacional que es de mayoría opositora, Asamblea Nacional, por así decirlo, un Congreso. El Congreso, claro. Pero que no es reconocido por Nicolás Maduro. Pongamos en contexto un poco esa situación. ¿Qué sucedió? El año 2015 hubo elecciones parlamentarias en Venezuela, donde el Partido Socialista Unido Venezolano perdió la mayoría. Ganó la oposición en un conglomerado que se llama Unidad. Sin embargo, el gobierno de Maduro, en una suerte de astucia política, nombró una serie de, como se le ha llamado, magistrados express. Es decir, nombró una serie de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, que vendría siendo nuestra Corte Suprema. Por lo cual, cuando asume esta nueva asamblea de mayoría opositora, resulta que se encuentra ahora también, ¿no es cierto?, con un Tribunal Supremo de Justicia totalmente cooptado por el chavismo. Pero no solamente eso, sino que con el correr del tiempo, ¿no es cierto?, este Tribunal Supremo también ha señalado que la Asamblea Nacional es ilegítima. Por lo cual, Maduro, ¿no es cierto?, ahora, cuando le toca asumir hoy día, ¿dónde va? Bueno, no va a la Asamblea Nacional, donde el Congreso dice que estas elecciones del 20 de mayo pasado fueron ilegítimas, sino que va a su casa, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que, como te decía, está cooptado por el chavismo. Ahora, a nivel internacional, hemos visto varias reacciones. Paraguay, que anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela. En el caso de Chile y de Argentina, que anunciaron que no reconocen este nuevo gobierno de Nicolás Maduro. ¿La presión internacional puede tener algún efecto en lo que ocurra en Venezuela? ¿O la verdad que solamente va aislando más a ese país, pero no se produce algún tipo de cambio concreto? Bueno, hace muchos años que Venezuela vive una suerte de presión internacional. Me recuerdo la frase de Hugo Chávez que decía: la OEA no sirve para nada. Claro, ¿no es cierto? Si se le aplica la Carta Democrática a Venezuela, que significaría la expulsión de Venezuela de la OEA, ¿qué cosas podría significarle esto a Venezuela? Bueno, primera cosa, como tú bien señalas, un aislamiento diplomático. Y segundo, que también podría tener, esto sería ya lo más significativo, que podría significar, ¿no es cierto?,
una suerte de puesta en común, una suerte de unidad en todos los países, en que no se le hagan préstamos, ninguna clase de préstamo internacional a Venezuela. Quizás por ahí podría estar la presión. Pero eso no termina al final ahogando más a los ciudadanos venezolanos, más que lograr un efecto en quienes están gobernando ese país. Exacto, ¿no es cierto? Quizás lo que se pretende como una solución, quizás empeora más las cosas, ¿no es cierto? Muchas veces cuando los países rompen relaciones con una dictadura y sacan sus embajadas, muchas veces esto tiene un efecto más negativo para el país que está viviendo esta violación de derechos. ¿Por qué? Porque las embajadas muchas veces sirven de veedores, sirven de refugio político, por lo cual muchas veces cuando los países rompen relaciones con este tipo de régimen, al final muchas veces termina siendo el remedio peor que la enfermedad. Asimismo, ¿no es cierto?, ahogar a Venezuela económicamente, muchas veces, que esto me recuerda un poco, ¿no es cierto?, a la situación de Cuba, en cierta medida, ¿no es cierto?, que muchas veces ahogar a los países que tienen regímenes no democráticos, ahogarlos económicamente, muchas veces refuerza el discurso del líder, ¿no es cierto?, diciendo, mira, la situación económica es así porque tenemos, ¿no es cierto?, una suerte como de conglomerado internacional que quiere destruir nuestro proyecto político. Por lo cual, claro, muchas veces, ¿no es cierto?, está esta suerte como de dos caras que tienen muchas de estas resoluciones. Sí, ahora, ¿qué significa esto de que Chile no reconozca el nuevo gobierno de Nicolás Maduro? ¿Tiene algún efecto? Tiene algún efecto, ¿no es cierto?, no en cuanto a Chile, sino que tiene algún efecto, ¿no es cierto?, respecto a la votación en la OEA, ¿no es cierto? Si es que a Venezuela se le llega a aplicar la Carta Democrática, ¿no es cierto?, podrían sucederle estas cosas que te comentaba recién. Pero más allá de esos efectos, no. Pero sin embargo, y hablando ya de Chile, ¿no es cierto?, siempre es positivo, o sea, no es positivo, ¿no es cierto?, pero para la propia política interna, estas discusiones con mandatarios extranjeros muchas veces ayudan a la política local. Ya, pero es decir, puede tener efectos políticos acá en nuestro país, pero que tenga alguna incidencia en lo que pueda ocurrir en Venezuela. No, aparte, ¿no es cierto?, de escuchar, ¿no es cierto?, las referencias de Maduro al presidente Piñera, aparte de eso, más que eso, no. Si tuviésemos que hacer una comparación entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ¿qué diferencias hay? ¿Se puede afirmar que Nicolás Maduro ha tomado más decisiones que atenten contra la democracia que lo que fue Hugo Chávez? Yo diría que es compleja esa pregunta, ¿no es cierto? La violación de derechos comienza con Hugo Chávez, ¿no es cierto? El cierre de canales de televisión, la libertad de prensa, pero por supuesto que esto se intensifica con Nicolás Maduro, ¿no es cierto? Donde, recordemos que hoy día Venezuela tiene más de 300 presos políticos. 300 presos políticos. Una de las razones de por qué los distintos organismos internacionales y varios países de la región han señalado que el gobierno de Maduro es ilegítimo, ¿no es cierto?, son por los presos políticos. Aún se le olvida, ¿no es cierto?, que en Venezuela hoy hay centenares de presos. Respecto a esta comparación, siento, entre Hugo Chávez y Maduro, quizás la gran diferencia es que, bueno, entre otras muchas, ¿no es cierto?, aparte del liderazgo y el carisma que tenía Hugo Chávez, ¿no es cierto?, que estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, que Maduro carece, es que también a Hugo Chávez los precios del petróleo, ¿no es cierto?, le ayudaron muchísimo en el proyecto bolivariano que quiso construir él. Sin embargo, estos precios, estos altos precios del petróleo que acompañaron a la Venezuela de Hugo Chávez han ido totalmente a pique con la llegada de Maduro, por lo cual también los precios de petróleo, la economía, le ha jugado también en contra a Maduro. Pero también hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que Maduro es mucho menos hábil político que Hugo Chávez. No nos olvidemos que Hugo Chávez quiso hacer un proyecto internacional, ¿no es cierto?, expandir el bolivarismo a toda Latinoamérica. Hoy en día, ¿no es cierto?, este bolivarismo está casi reducido a Venezuela. ¿Se le puede también responsabilizar a la oposición de no haber querido participar en ciertos procesos electorales? Estoy pensando, cuando se trató de reemplazar esta Asamblea Nacional, que era de mayoría opositora, con esta Asamblea Constituyente, la oposición decide no participar. Ahora no hay ningún representante, ninguna opinión de la oposición en esa asamblea constituyente, que es al final la que toma todas las determinaciones. Y también en las últimas elecciones presidenciales hubo un candidato, pero no hubo una participación oficial de la oposición. ¿Se le puede también responsabilizar de algo a ellos? Desde la llegada del chavismo, la oposición en Venezuela ha sido bastante débil, ¿no es cierto? Salvo cuando estuvo Capriles, que estuvo cerca de ganar por un punto las elecciones del año 2013, ¿no es cierto? Más que eso, la oposición ha sido bastante poco unida.
ha sido bastante poco unida y bastante timorata. Pero también recordemos que también esta falta de unidad, esta falta de liderazgo que hay en la oposición también se debe porque hay 3 millones de venezolanos que han salido del país también, ¿no es cierto? Entonces hay 3 millones que podríamos decir de contrarios al chavismo, si generalizamos, por supuesto. Sí, escuchemos qué fue lo que conversó hace algunos minutos nada más el presidente Sebastián Piñera, que sostuvo una comunicación telefónica con Juan Guaidó, quien es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela del Congreso. Escuchemos parte de esa conversación. Buenas tardes. Presidente, ¿cómo está? Todo gusto. Oiga, don Juan Guaidó, primero que nada quiero expresarle mi profunda solidaridad, aprecio y admiración por la lucha que están dando por la democracia en Venezuela en condiciones tan adversas. Estamos en pleno debate y consulta con todos los países con respecto a la implementación del artículo 233 de la Constitución. Va a derivar mucho sobre todo el respaldo que lograremos conseguir en los próximos días. Usted sabe que no va a ser fácil esta transición. Sí, no va a ser fácil ni voluntario, exactamente. Por eso es importante todos los respaldos y la construcción de capacidades para lograr esa presión. Lo vamos a hacer, de hecho estamos haciendo una declaración pública hoy día, como lo han hecho casi todos los países del Grupo de Lima, con una posición, bueno, la que usted ha conocido, fuerte, firme, clara y permanente de apoyo a la causa democrática en Venezuela. Le agradezco todo el apoyo, además que he tenido parlamentarios también de Chile que me han llamado y eso también es alimento en este momento de la causa. Juan, cuente con nuestro total apoyo, mantengámonos en contacto y estoy a su disposición. Buenas tardes. Presidente. Bien, ahí teníamos parte entonces de esa conversación que sostuvo el presidente Sebastián Piñera con el presidente de la Asamblea, que es la de mayoría opositora. Hay algunos que consideran que Juan Guaidó es el que debiera estar liderando Venezuela. ¿Qué se responde o cómo se puede analizar cuando desde Venezuela, quienes son afines a Nicolás Maduro, consideran que estas son intervenciones indebidas de los países extranjeros en lo que es la política interna venezolana? Claro, ¿no es cierto? Ese es el típico dilema de las relaciones internacionales, ¿no es cierto? Hasta dónde la comunidad internacional puede meterse en decisiones que son propias de cada país. Sin embargo, ¿no es cierto? Tenemos que recordar que Venezuela suscribió a la Carta Democrática el año 2001, suscribió a la Carta Democrática de la OEA, cuando ya estaba Hugo Chávez, por lo cual también hay un compromiso internacional, ¿no es cierto?, a ciertos requisitos democráticos o cierta, ¿no es cierto?, o ciertas reglas que debe tener una elección para que sean legítimas. Sí, y por último, ¿qué proyección se puede hacer respecto al futuro en el nuevo mandato que asume Nicolás Maduro? Si esta crisis social y económica se va profundizando, ¿puede que se vayan dando estas situaciones de descolgados del gobierno de Nicolás Maduro, de que se empiezan a ver fracturas o falta la unidad dentro de su propio gobierno? Estoy pensando en ese juez que era del Tribunal Supremo, que era afín a Nicolás Maduro y que optó por huir del país, cuestionando la legitimidad de Nicolás Maduro, aunque desde el gobierno de Nicolás Maduro se ha señalado que en realidad estaba huyendo por una situación de acoso sexual. Claro. Pareciera que el gobierno de Nicolás Maduro muchas veces a prueba de balas, ¿no es cierto? Tiene una crisis que se arrastra ya por años, tiene una migración, ¿no es cierto?, de 3 millones que han salido del país, y ahí sigue Nicolás Maduro, ¿no es cierto? No es primera vez que Nicolás Maduro se enfrenta a algo parecido. Recordemos que el año 2017 hubo 100 días de protesta. 100 días de protesta con una Venezuela prácticamente paralizada, donde muchos dijeron, bueno, este va a ser el fin del gobierno, ¿no es cierto? O sea, se pensaba eso, pero Maduro logró sortearla, ¿no es cierto? Por lo cual, hoy en día, poder decir qué va a pasar con Maduro, si la presión internacional lo va a derribar, si la presión en las calles lo va a derribar, si la oposición va a lograr sacarlo, es bastante confuso y no hay nada para nada claro. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde con este análisis de lo que está pasando en Venezuela. Gracias, Alejandra.